educación íntegra, ¿cierto? Y tenemos el agrado de contar con el apoyo de expertos en la temática que nos convoca hoy día, que es el eclipse solar, ¿cierto?, que va a acontecer en la región el 2 de julio. La idea de esta charla informativa, dada por expertos en la temática, es que nosotros podamos comprender el fenómeno del eclipse para poder nosotros llevar esta información a la práctica educativa, ¿cierto? Poder crear experiencias de aprendizaje para nuestros niños y niñas, en donde podamos transmitir todos los conocimientos que aquí vamos a adquirir, ¿ya? En esta oportunidad nos acompaña el director Marcos Cortini, ¿cierto?, director del Departamento de Matemáticas de la Universidad de La Serena, y también el doctor Carlos López, astrónomo de la Universidad de La Serena, ¿ya? Así que voy a invitar al doctor Marcos para que nos pueda dar la bienvenida. Por favor. Bueno, muy buenas tardes, muy agradecido que estén aquí. Lamentablemente esta actividad se va a realizar en el Departamento de Matemáticas, pero supongo que por una razón conocida de todos no se pudo, lo que no significa que en el futuro no podamos llevar actividades en conjunto en esas instalaciones. Están todas cordialmente invitadas para el futuro a la Fundación Integra, por favor. Esto es una cooperación del Departamento de la Unidad con la región y con todos los que quieran participar en nuestras actividades. Por lo tanto, lo voy a dejar con el verdadero experto. Yo no soy experto en astronomía ni en eclipse, pero si quieren ir a charlas de matemáticas, absolutamente gratuitas, al Departamento de Matemáticas, quedan todas cordialmente invitadas. Muchas gracias. Bueno, y también, como tenemos que dar la bienvenida desde la casa, vamos a invitar a Giovanna Cortés, es la jefa de nuestro Departamento de Educación, a que también nos dé la bienvenida y el inicio de la charla. Bien, buenas tardes, saludarlas a todas, a nuestras educadoras, gente educativa, al doctor Marco y al doctor Carlos Hugo, y agradecer al Departamento de Matemáticas de la Universidad de La Serena que nosotros siempre tuvimos la inquietud como departamento educativo de poder ofrecer a las educadoras de párvulo, que son ustedes, que la gente educativa, una experiencia que les permitiese luego hacer la transposición didáctica de este fenómeno tan importante que vamos a vivir en la región y que no se va a repetir en ¿cuántos años? En 2165. 2165. Entonces, la verdad es que tiene una relevancia, no solamente ¿cierto?, para la región, sino para los niños y niñas que nosotros hacemos día a día educación con ellos, porque nosotros no podemos hacer una pedagogía que no esté contextualizada. O sea, no podemos estar hablando, no sé, del invierno si afuera está ocurriendo un tremendo fenómeno, en este caso, ¿cierto?, es el eclipse. Entonces, para hacer una pedagogía que sea situada, que responda, ¿cierto?, a las particularidades del contexto, que en este caso es la región de Coquimbo y el gran fenómeno del cual vamos a ser testigos, la idea de hoy día, y bajo la cual nosotros, la premisa bajo la cual nosotros generamos esta instancia, es que ustedes puedan adquirir algunos conocimientos básicos que les permitan, como les decía recién, hacer luego ustedes la transposición didáctica. Son ustedes las expertos en didáctica de educación de párvulos, por tanto ustedes van a hacer experiencia con los párvulos a partir de todo el fenómeno que es el eclipse. ¿Y por qué queríamos hacerlo? Porque muchas veces los educadores de párvulos no tenemos esta formación, ¿cierto?, especialmente en el ámbito de la ciencia y la astronomía, y a veces cometemos algunos errores conceptuales en explicarle a los niños algunos fenómenos que no son de esa manera. Entonces, esperamos que esta sea una instancia provechosa para usted. Agradecer al Departamento de Matemáticas, vamos a considerar la invitación que nos hacen. Bueno, nos están ofreciendo ahí algunos laboratorios de robótica, donde podríamos justamente conversar con Constanza, poder llevar a los niños más grandes alguna experiencia. Y también, bueno, yo le decía a Ingrid que nos interesaba también poder generar una interacción con usted, que son las educadoras, ¿cierto?, que trabajan con los niños, y que nos podamos ir formando en algunos aspectos. Nos hablaba, ¿cierto?, de algunas temáticas como robótica, ciencia en general. Ciencia en general. Entonces la idea es que podamos establecer una coordinación y, bueno, una vez más agradecer y dejar a Carlos Hugo, que va a ser el protagonista hoy día de esta experiencia con nuestras colegas. Gracias. Déjanos bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya me han repetido mi nombre varias veces. Soy docente del Departamento de Matemáticas. Antes que nada, de verdad, da gusto estar aquí, siempre es bueno compartir. Yo admiro mucho la labor que hacen las profesoras de párvulo, porque no es fácil enseñar a niños muy pequeños o transmitir un concepto y una idea. Entonces esa parte me dijeron que yo no la tengo que hacer, así que bien, yo voy a intentar hacer la parte más conceptual en general, voy a intentar explicarlo lo más a menos posible, sin entrar en tanto tecnicismo. Entonces, basándonos en que la idea es que ustedes puedan después transmitir todos los conocimientos, por favor interrúmpanme cuando quieran. Si no tienen algo claro, no pasa nada, tenemos reservado como 1 hora y algo el espacio, la charla dura entre 45 y 50 minutos de manera relajada, así que todas las preguntas que necesiten, por favor interrúmpanme en el momento y no hay ningún problema, ¿ya?
Bueno, el título de la charla, Astrónomos por un día, nos invita un poco el eclipse solar a ser astrónomos por un día, pero cuando me refiero a científicos por un día, en general nunca me gusta hablar de los científicos que nosotros conocemos de la tele, no sé si alguien se acuerda de Volver al Futuro, o de los científicos de Big Bang Theory. Realmente me refiero a algo más como esto, es decir, poder disfrutar de una experiencia única como esta. Esta es una imagen real del 21 de agosto de 2017, fue el eclipse total de sol, uno de los últimos que ocurrió en una zona poblada, cruzó casi todo Estados Unidos. En esta imagen la parte externa es totalmente real, no obstante aquí vemos un poco el bozo de la luna, aquí se ha superpuesto una imagen real de la luna, no se vería así, pero más o menos esto es lo que esperamos ver. A esto es lo que yo me refiero con poder ser científico de un día, ya que va a ser un día muy especial porque la astronomía toca nuestro mundo. Y va a haber una conexión entre nosotros como personas comunes con la conexión con la ciencia en general, con la investigación y el desarrollo científico que intenta entender y comprender todos los elementos que conforman nuestro universo. Entonces por eso es una oportunidad única. En esta misión, cuando conectamos con la ciencia o con las personas que están haciendo ciencia, siempre me gusta mostrar un poco esta imagen. Esto es una representación artística, que realmente todos los elementos que vemos aquí son imágenes reales que se han tomado, ya sea con diferentes instrumentos, o aparatos, o electrónicos, especialmente telescopios. Pero no me gusta decir solo telescopio porque hay una diversidad, ya lo veremos más adelante. La cual nos centra a nosotros aquí en el centro de toda esta esfera en la cual podemos observar y cómo hemos ido expandiendo nuestro conocimiento desde las cosas más cercanas, incluso desde el estudio de un meteorito que cae a la Tierra, así fue como partimos, hasta incluso llegar a los confines del universo. Lo primero que siempre aprendimos a hacer mejor es la caracterización y estudio de nuestro sistema solar, donde principalmente tenemos al gran coloso, el Sol, que es nuestra estrella, es la estrella más cercana que tenemos, lo podemos ver súper grande, nos llega toda la luz, es súper interesante. De manera muy formal, es la estrella más cercana y es una bola de gas ideal que está en equilibrio. Hay dos fuerzas que actúan, esto es conceptual general. Por un lado tenemos la gravedad que intenta colapsar y atraer todo a un punto. A medida que yo colapso vamos a tener calor y ese calor empuja a través de una presión el efecto de la gravedad, entonces se mantiene constante. Pero sigue quemando, sigue emitiendo, es un objeto que emite luz propia. También hemos podido hacer estudios muy detallados, por ejemplo, me gusta decir el hermano mayor, Júpiter es el gran planeta, el gran coloso que tenemos en nuestro sistema solar, viendo incluso hasta su mancha con una precisión muy exquisita, y hay informes incluso de hace 3000 años en China que ya habían detectado parte de esta mancha, que es una gran tormenta en realidad, nosotros le decimos el ojo de Horus. También tenemos la oportunidad y hemos podido ir un poco más a los más pequeñitos, Plutón. Esta es la imagen de Plutón. Una de las cosas interesantes que a veces uno no ve es el desarrollo científico. Nosotros siempre hemos escuchado la importancia del telescopio espacial Hubble, es uno de los más potentes que tenemos. Aunque no seamos astrónomos, siempre hemos escuchado del Hubble y todo el mundo habla del telescopio espacial de Hubble. Pues sí, efectivamente, es uno de los más poderosos que hemos tenido, e incluso en el 2002, cuando se hizo un estudio profundo sobre Plutón, esta era la mejor imagen con que nosotros contábamos, de Plutón. Y se supone que es un objeto que está muy cercano a nosotros, comparado a la distancia que se encuentra a otros objetos. Afortunadamente, en el 2015, la sonda espacial New Horizon permitió obtener esta fotografía exquisita. Fue una sonda que pasó y solamente se lanzó y tuvo menos de un minuto, atravesó, sacó fotos y se perdió en el infinito. Años para una foto como esta, para poder hacer una caracterización, para poder tener nuestro mapa completo caracterizado de todo el sistema solar. Es decir, hemos conocido todos nuestros planetas, aunque él se considera un planeta enano. Lo eliminaron un poco en el 2006, pero siempre me gusta recordarlo. Entonces es súper importante las fronteras que estamos rompiendo en la ciencia, tanto a nivel local como a nivel mucho más grande. Incluso hemos sido tan soberbios que hasta nos hemos sacado una selfie. Esta es una imagen real de la sonda Cassini, en la cual ella estaba destinada a estudiar el Sol, Saturno, y después tenía que ir, se la lanzaron para el medio interestelar. Pero antes de hacer eso, se giró, apuntó a la Tierra y sacó esta última fotografía. Y ahí, ese puntito que está ahí, era la Tierra. Y si se vieron con mejor resolución, teníamos el sistema Tierra-Luna incluso. Una foto espectacular, que desde el punto de vista científico no aporta mucho, pero como sociedad nos enriquece y nos hace valorar y apreciar este tipo de desarrollo científico. Y después se perdió, siguió y se lanzó, y todavía por ahí sigue
pululando. Y aparte es preciosa, a mí me encanta, porque justo la foto hace que cae entre anillos de Saturno. Saturno no es un único anillo, son un conjunto de anillos. Entonces, justo la Tierra estaba en la posición de entre dos anillos. Bueno, y hay muchas imágenes más bonitas, pero esto es como un resumen del sistema. Después de aquí, sí, de hecho Carl Sagan, a partir de esta imagen, dijo, solo somos un punto azul en el universo. Una frase magnífica de Carl Sagan en los años 80, 90. Pero yendo un poco más, aparte de nuestro sistema solar, llegamos hace no más de 100 años, de hecho poco menos de 100 años, logramos comprender que no solo éramos un conjunto de planetas, sino que aparte formábamos parte de una gran estructura, que hace 100 años no sabíamos ni siquiera que existía, y que llamamos galaxia. Claro, todo el mundo utiliza el término, somos parte de la galaxia, de la Milky Way. Pues hace 80 años no estaba muy claro. Ahora lo sabemos, lo comprendemos. También nos dimos que habíamos una jungla, no solamente era una sola galaxia, la más cercana era Andrómeda, nuestra gran compañera, casi parecida a la Vía Láctea en muchos aspectos físicos, desde el punto de vista físico y morfológico. Pero nos dimos que había un conjunto de galaxias cercanas y cada vez que mejorábamos nuestra instrumentación podíamos ir más profundo, podríamos ver que no solamente éramos 3, 4, 5, sino millones de galaxias, incluso que había una estructura muy particular, no se distribuían de manera aleatoria, sino formaban ciertas estructuras, y esa estructura es lo que llamamos, no sé, la esponja que conforma todo nuestro universo. Tanto así que creo que esta imagen es de los años 2000 o finales de los 90, esta es una de las imágenes más profundas que tenemos de nuestro universo en el óptico, tomada por el telescopio espacial Hubble. La idea fue muy sencilla, voy a observar una parte donde no veo nada, donde incluso han pasado otros campos, otros surveys, otros telescopios han observado y no hemos visto nada. Y vamos a agarrar el Hubble y vamos a ver de manera constante, profunda, a ver qué veo. No esperaban nada. Alguien tenía tiempo, porque igual el Hubble es caro ponerle la forma operativa. Y cuando empezaron a reducir las imágenes y vieron la diversidad de objetos que se encontraban, y los propios astrónomos esperaban esto, no esperaron esto. Esto tenía un impacto fuerte en lo que era la parte cosmológica y toda la ciencia, pero también demostramos que a pesar de que creíamos que podíamos dominar todo, imágenes científicas como esta nos sorprenden y nos rarecen. Entonces es muy importante. Incluso estos son los objetos en escala de la historia que nosotros conocemos del universo, son objetos relativamente cercanos, aunque estos están demasiado lejos, muy inconcebibles para nuestra mente. Pero en la escala total del universo, lo que hablamos como cosmología, que nos permite entender cómo eran las condiciones más primogéneas del universo y cómo está evolucionado, en la escala cosmológica, esto no está muy lejos. ¿Cuánto? No, esto es escalas de tiempo de miles de millones de años. Pero había aún más allá, queríamos ir más allá. Incluso hemos avanzado tanto que hemos llegado, porque nos encontramos por aquí están las galaxias más distantes, llega un momento que ya no hay galaxias, ya no hay formación de galaxias, sino tenemos, digamos, montones de hidrógeno, montones de helio, son partículas elementales, gases. En algún momento pasó algo que empezó a hacer la formación de estructuras, pero mucho más allá no podíamos ver. Hasta ahora hemos alcanzado el borde, que es una representación de esta pequeña franja que vemos aquí, que es lo que yo denomino el confín del universo. Más allá no podemos ver. Eso se conoce como radiación de fondo cósmico de microondas. Desde el punto de vista astronómico o físico, es el fenómeno más distante que podemos observar. En astronomía, cuando nosotros hablamos de que un objeto está muy distante en escala cosmológica, nosotros también hablamos que estamos viendo etapas diferentes del universo. Más joven, porque como la luz tiene una velocidad finita, mientras más lejos está, va a tardar en llegar. Es como si yo tengo un objeto muy distante, la luz que veo ahora es una fotografía desde el momento que se emitió ese fotón o se emitió esa luz. Por lo tanto, estoy viendo una foto de él ya cuando era joven, aunque él ahora ya es mayor. Entonces eso es lo interesante cuando observamos cada vez más profundo. Cuando observamos cada vez más profundo, estamos viendo cómo eran las condiciones del universo cuando era más primitivo. Incluso la soberbia nos permitía decir, queremos llegar al origen, al punto clave en la cual se generó todo. Todavía no hemos llegado, y desde el punto de vista de astronomía va a ser un poco difícil, porque este fenómeno es el más distante que podemos observar por la física involucrada. Aquí fue donde se generó las primeras emisiones de luz, por así decirlo, lo cual esta fotografía, que es una reproducción de todo el cielo, esta es una imagen real tomada por el telescopio Planck,
de todo el cielo, se le proyecta de esta manera para verlo más fácilmente, es una muestra, en esencia, de la huella digital de cómo eran las condiciones en el universo más primitivo que hemos observado. Más allá no podemos ir. Necesitamos otro tipo de instrumentación, otro tipo de física. De momento, esto es lo más profundo. Esto es esencial porque nos permite decir cómo eran las condiciones físicas del universo en ese momento, y de ahí, utilizando los modelos que tenemos, podemos progresar e intentar ver cómo evolucionó desde ese momento hasta ahora, ver si podemos observar lo que nos dicen los modelos y ver tal vez cómo va a evolucionar en el futuro. Bueno, teniendo en cuenta toda esta visión general, desde el estudio de un meteorito que cae a la Tierra hasta los confines del universo, esto es otra charla mucho más extensa, pero voy a intentar hacer un resumen, es que creamos nuestra teoría. Por lo comúnmente se llama teoría del Big Bang, que más o menos nos intenta explicar cómo fue el universo a partir de cierto momento y de ahí cómo ha evolucionado hasta ahora. Lo importante de esto es que han sido siglos de estudio, aunque el avance más grande se ha hecho en los últimos 80 años, 80, 90 años, 100 años. Lo importante es que aquí, cuando hacemos ciencia, nosotros utilizamos como base el método científico y tenemos una retroalimentación entre las observaciones y los modelos. A veces uno observa un fenómeno que no tiene explicación, entonces viene la parte para la parte de modelado e intenta buscar la explicación. O a veces hay otros resultados sorprendentes, como el mismo resultado de Einstein cuando estudió la relatividad general. Propuso que una cosa se comportaba de una manera y lo fuimos a buscar. Entonces ese es lo bonito de la ciencia, que se va retroalimentando, incluso de los errores. Nos retroalimentamos de los errores. Eso es lo más importante de la ciencia. Bueno, y esta es nuestra visión actual, y aquí estamos nosotros, con toda nuestra instrumentación, intentando entender todo lo que ha pasado de aquí para allá, e intentar explicarlo desde aquí para acá. Esta es como la imagen representativa de la SMB, y este sería un eventual origen, que de verdad no sabemos, no podemos explicarlo de manera concreta cómo fue, porque observacionalmente llegamos hasta aquí. Hay teorías, pero bueno. Y en general, nosotros, como astrónomos, lo que hacemos es estudiar la luz. La luz que nos llega de los objetos, principalmente. La luz en general, lo que tenemos es que cuando un objeto emite de alguna manera un fotón o emite energía, la energía va a estar asociada a una temperatura con que se emite esta energía. Y dependiendo de la temperatura, los objetos podrán tener un cierto color, o podremos verlos nosotros con un cierto color. Mientras más frío, ojo, para nosotros esto es frío, mientras más fríos son más rojitos. Cuando vamos aumentando la temperatura, por ejemplo, en torno a 5000 grados Celsius, como es el Sol, la parte superior del Sol está más o menos a esta temperatura, va a tomar un color un poco más amarillento. Y a medida que va aumentando la temperatura, se van haciendo cada vez con colores más claros o más azules. De hecho, tenemos objetos como muy grandes que se llaman estrellas masivas, que son las que dominan el medio interestelar y las que pueden generar las grandes supernovas, las bonitas supernovas que hemos escuchado varias veces. Ellas pueden alcanzar temperaturas de en torno a 35.000, 40.000 grados centígrados. Y la vamos a ver un poco más azul. De hecho, esta característica, cuando nosotros observamos el cielo nocturno, a veces vemos que las estrellas no todas tienen el mismo color. Pues se refiere a que cada una tiene propiedades físicas diferentes. Tienen comportamientos físicos diferentes. Las estrellas tipo Sol, digamos, tienen una masa particular, pero estas pueden tener 10, 20 veces la masa del Sol. Entonces tiene otra física detrás. Y por ende, eso se exterioriza. Esa manera la podemos ver en el exterior. Y eso es lo que captamos. Es súper importante estudiar un objeto no solo en una longitud de onda, porque cada parte de energía puede ser estudiada como con longitudes de onda o nivel de energía. Entonces nos interesaría cubrir todo, porque aquí estamos en el visible, tenemos rayos gamma, rayos X, ultravioleta, visible, infrarrojo, microondas y radio. La gama alta del espectro electromagnético. Lo ideal sería poder observar el mismo objeto en diferentes longitudes de onda o diferentes filtros, vamos a llamarle, no sé, un filtro visible, un filtro rayos X, porque vamos a poder sacar información, diferente información de diferentes filtros nos va a poder permitir caracterizar todo el fenómeno. Por ejemplo, esta es una imagen del Sol, tomada casi al mismo tiempo con diferentes filtros. Vemos que no se comportan igual. Dependiendo de la longitud que yo vea, voy a ver ciertas estructuras, estas son como ciertas espiras que tienen, que están a otras temperaturas, incluso dependiendo de la longitud de onda que yo vea, voy a estar viendo diferentes capas del Sol, no voy a estar viendo solamente la misma. Esta es la que estamos acostumbrados a ver a nosotros, porque esta es la longitud de onda en la cual nosotros estamos viendo, nuestro Sol está hecho para ver. Entonces por eso nos parece muy conocida. En cambio estas otras son más raras para nosotros.
pero es porque se están viendo con otros filtros, en diferentes longitudes de onda. Y teniendo toda esta información, se va a poder hacer desde el punto de vista científico una mejor caracterización. Por eso es importante tener los recolectores de luz, que en este caso nosotros llamamos telescopios. Tenemos telescopios terrestres y espaciales, y hasta ahora en la actualidad tenemos la fortuna, combinando tanto los telescopios terrestres como espaciales, de poder tener instrumentación en las diferentes longitudes de onda. Actualmente hemos cubierto o tenemos imágenes de toda la variedad del rango electromagnético. Evidentemente, lamentablemente no todos los instrumentos, aunque yo tenga un instrumento de rayos gamma, por ejemplo, no necesariamente voy a poder estudiar el Sol, porque se diseña para estudiar ciertas otras cosas, otros fenómenos. Entonces, por eso siempre queremos seguir construyendo telescopios cada vez más grandes, con una mejor instrumentación y que permita un cubrimiento en diferentes longitudes de onda. Por ejemplo, siempre me gusta colocar estas imágenes a mis estudiantes. Cuando observamos estas imágenes, ahí hay un conjunto de aparatos. Siempre me gusta preguntar, ¿cuál de ellos no es un instrumento de astronomía? ¿Cuál realmente no es un telescopio? ¿Cuál realmente no es un instrumento que nos ha permitido en algún momento hacer un estudio astronómico desde el punto de vista científico? Apuesten. ¿Cuál de todos ellos? El avión, ya. Ese avión no es de astronomía. ¿Cuál otro? ¿Alguien cree que hay otro? Pueden haber varios. Vamos. Ese, esa antena rara, el globo. Bueno, en general todos son instrumentos de astronomía. En algún momento se han utilizado para la astronomía. Este es una reproducción del de Galileo, uno de los primeros telescopios que se utilizó. Esta es una antena con la cual se midió la primera evidencia de aquel fondo cósmico microondas que les dije, que es una clave del origen del universo, pues se estudió con esto. Y lo peor es que esta antenita era una antena de radio, para estudiar, para una telefónica. Ni siquiera era para hacer ciencia, fue un descubrimiento casual. Después, si quieren, yo le hago una charla, pero yo soy cosmólogo, yo hago la parte de cosmología observacional. Y todos estos son instrumentación. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a estos tipos de consumos de astronomía. Este es el Cerro Tololo, que tenemos en Chile. Tenemos el típico domo también de Gemini, que es uno de los telescopios más grandes de espejo único que hay, tiene 8 metros. Conocemos ALMA, incluso cuando apareció ALMA nos sorprendió la forma de decir, oye, eso es un radiotelescopio, es un telescopio. ¿Dónde queda Gemini? ¿Cómo? Gemini, ¿dónde queda? Al lado del Cerro Pachón, está Tololo, al ladito, está el Cerro Pachón, ahí está Gemini y Soar. Es un gemelo. Hay uno en el sur, en Chile, y hay otro en Hawái. Es un proyecto que tiene 2 telescopios. Cuando salió ALMA, hasta nos sorprendimos. ¿Esto es un telescopio? ¿Esto es radio? ¿Esto es astronomía? Pues efectivamente sí, esta parte estudia la parte de radio. Bueno, ya todos más o menos habíamos visto alguna vez alguna foto parecida del Hubble, que es el típico telescopio espacial. A mí siempre que hago este tipo de charla me gusta hacer mención, por ejemplo, a este instrumento. Este que está aquí es un telescopio. De diámetro, tiene 305 metros de diámetro. Es un telescopio que está en Puerto Rico. Es un radiotelescopio. La peculiaridad es que es tan grande que no se puede mover, está fijo, está hecho en la Tierra. Lo que hacemos es que con el secundario jugamos y se mueve un poco para intentar cubrir un poco el cenit, pero no se puede mover mucho. Pero tiene buena resolución y ha hecho múltiples aportes. Y con eso, en la actualidad, es el tercero más grande. Los chinos acaban de construir uno de 500 metros, que también se hizo en un valle enorme, Tianmen, no me acuerdo si era el sitio. Otro que me gusta mencionar, de los, digamos, telescopios peculiares que nosotros solemos utilizar, bueno, yo nunca lo he utilizado, pero en astronomía se utiliza, es el Large Scale Telescope. Este es muy curioso porque su espejo es un espejo líquido, es mercurio líquido. Tiene una pequeña capa de como 2-3 milímetros de mercurio, y para hacer la forma parabólica del espejo, abajito hay un motor que rota, y con la rotación va creando en la forma parabólica del espejo. Desventaja, no se puede mover. Se tiene que quedar fijo, efectuando solo la rotación. ¿Por qué se hacen estas cosas? Porque es mucho más barato construirlo. Con eso capaz te hace 100 telescopios de los otros, de 6 metros. Y lo mismo, estamos restringidos. Pero hay una diversidad que es impresionante, que a veces uno se extraña. ¿Cómo un espejo líquido? Entonces es muy interesante las ideas que a veces nacen. Bueno, esto que está aquí que tenemos es un globo. Este que está aquí se llama Sunrise. Es un telescopio que se hizo para estudiar el Sol. Es un globo que se lanzó y estuvo volando por Groenlandia, casi creo que fueron 3 semanas, y después se deja caer. Una de las ventajas de los globos es que sale económico, más que lanzar un satélite. Porque ahí viene el costo que tengo
con la ciencia que voy a hacer. Observar desde tierra siempre es un poco más complicado porque tenemos toda la atmósfera. En cambio, si lanzas un globo, te quitas mucho la atmósfera, vuelves a caer y no tienes tanto dinero para mantenerlo como sería como un satélite. Y otro que es muy bonito es el experimento Sofía, que es un avión de la NASA y aquí lleva un telescopio de casi 2,5 metros que observa en el óptico y en el infrarrojo. Así que con esto estamos pudiendo comprobar en general que la diversidad que hay de ciencia es impresionante. A mí me sorprende. Que además nos salimos del estereotipo del telescopio que todos conocemos de manera más doméstica. Claro. Se rompen los esquemas. Pero, ¿cuál ha sido el instrumento más antiguo que hemos utilizado? El ojo. Muy Los bien. ancestrales debían mirar al cielo. El ojo. Fue el primer instrumento que utilizamos. Muchos años. Ni siquiera cuando sabíamos la palabra astronomía, ya usábamos el ojo para entender cómo se comportaban los astros. Es el primer gran telescopio que hemos tenido. Evidentemente, hemos construido con tecnología mejores, con más sensibilidad y mayor resolución. No obstante, solamente resaltar que el ojo observa solo en una pequeña franja del espectro electromagnético, desafortunadamente. Por eso hicimos instrumentación para cubrir el resto. Pero nuestra gran instrumentación, en general, se centra en el óptico infrarrojo debido a que es el instrumento que mejor hemos conocido. De hecho, de aquí fue donde sacaron las primeras ideas de cómo crear los telescopios, o los primeros telescopios. Y este va a ser el primer instrumento, el principal instrumento, perdón, para la observación que vamos a llevar a cabo el 2 de julio de este año en la región de Coquimbo, ya que va a ocurrir el eclipse solar. No obstante, quiero resaltar un poco la pregunta, eclipse. Según la Real Academia Española, que define las palabras nuestras, en el contexto de astronomía, eclipse significa ocultación transitoria o parcial de un astro por interposición de otro objeto celeste. Muchas veces nos centramos siempre en el eclipse solar o el eclipse de luna, pero hay muchos otros tipos de eclipse. Por ejemplo, en la noche, cuando la luna se desplaza a lo largo de la noche, cada vez que ella tapa una estrella, eso es un eclipse. Está eclipsando, o tapando, o ocultando, o obstaculizando, no sé, está tapando la luz que viene de esa estrellita. Claro, el problema es que si nos ponemos a ponerle nombre cada vez que la luna tapa una estrella, toda la noche tendríamos eclipse. Pero ocurre ese tipo de eclipse. Otro mucho que también es muy curioso y que podemos ver desde Tierra es lo que llamamos tránsitos de Mercurio y Venus. Es cuando entre nosotros y el Sol, ya sea Mercurio o Venus, atraviesa el disco solar. Y podemos obtener estas imágenes reales. Este que está aquí es el tránsito de Mercurio. Le llamamos tránsito, no le llamamos eclipse, pero oficialmente es un eclipse. De Mercurio del año 2006, y esta es una composición de varias fotos de cómo fue el tránsito de Venus en el año 2004. Estos tránsitos son aún más infrecuentes que el que tenemos nosotros aquí, y tienen una periodicidad o un comportamiento un poco más caótico, pero lo conocemos bien. Eso también sería otra charla. Bueno, a nosotros lo que nos interesa un poco, dado la proximidad en tiempo que tenemos, es el eclipse solar. Por ende, si tenemos en cuenta la definición de la RAE, no nos complicamos mucho y decimos, bueno, un eclipse solar es la ocultación transitoria, total o parcial del Sol por la Luna, la cual va a generar una sombra sobre la superficie de la Tierra. Nosotros tenemos a la Tierra, tenemos la Luna y tenemos el Sol. Esto no está a escala. Tenemos que simplemente recordar, el Sol es un objeto que es casi 100 veces en radio, no, 1000 veces más grande que la Tierra. Lo que pasa es que está muy distante. La Luna, comparada con la Tierra, es mucho más pequeñita. Pero como está más cerca, se da la casualidad que cuando la Luna puede pasar por el frente del Sol, la va a tapar. Es simplemente por nuestra proyección visual que tienen los objetos en el cielo. Eso es lo importante para que ocurran los eclipses. Entonces, vamos a generar dos tipos de sombra. Bueno, son tres, pero aquí se expresan dos. Vamos a tener directamente la sombra que se oscurece de manera total, que le llamamos sombra lunar, y vamos a tener una exterior que es penumbra. En la parte donde se genera la sombra lunar es donde va a ocurrir, o en la zona, si tienen la oportunidad de estar ahí, es donde va a ocurrir el eclipse total de Sol. Es decir, donde la Luna, en nuestra proyección visual, va a cubrir completamente el Sol y va a evitar que cualquier rayito de Sol nos llegue de manera directa. En los alrededores vamos a tener
otros tipos de eclipse que se le llaman parcial, donde nuestra aparente visión, la luna simplemente lo va a atravesar pero no lo va a tapar por completo. Lo importante es que tengamos en cuenta que la Tierra, se mueve en esta dirección. Supongamos que este es el plano, la pantalla es el plano donde se mueve la Tierra y el Sol. La Tierra se mueve en esta dirección, mientras que la Luna siempre va haciendo esto, en diferentes siglos. Este es el movimiento de traslación de la Tierra en torno al Sol, y este es el movimiento de traslación de la Luna en torno a la Tierra. Resumiendo un poco, vemos la sombra que se genera en la superficie de la Tierra. Vamos a tener una zona que se va a ir moviendo a medida que se va moviendo la Luna, que es donde vamos a correr el eclipse total, mientras que en el resto, muy cercano a esta franja, vamos a tener el eclipse parcial. Dependiendo de la posición donde uno se encuentre, la Luna la va a atravesar al Sol por abajo o por arriba. Es decir, tenemos un ocultamiento por el norte o por el sur, dependiendo de la zona donde nos encontremos. No obstante, hay tres tipos de eclipse. Tenemos el eclipse total, como nos podemos imaginar, se cubre totalmente el Sol. Tenemos un eclipse anular, que es un poco diferente al total. La Luna alcanza, como podemos ver aquí, a atravesar el Sol, pero no la cubre del todo. Queda un pequeño anillo en el entorno que no alcanza a descubrir. Por eso se llama anular. La cosa es que la Luna, como uno a veces se imagina, no siempre está a la misma distancia. Ella tiene un movimiento. Si fuera circular sería perfecto. Si fuera circular tendríamos como esto. La Luna siempre se mueve y va a tener el mismo movimiento. Aquí tenemos una pequeña representación. No obstante, el movimiento real es una elipse. Una elipse y que va cambiando. Entonces a veces va a estar más cerca y a veces va a estar más lejos. Entonces puede que el Sol esté aquí cuando esté más cerca, o puede que el Sol esté aquí cuando esté más lejos. Cuando se dé este escenario, ella va a estar alineada entre nosotros y el Sol, pero como está un poco más lejos, el destino permite que la Luna se vea más pequeña, proyectada en el cielo, y por ende no lo alcanza a cubrir. El Sol se mantiene siempre casi a la misma distancia para nosotros. Estos también son muy espectaculares, son de ver. Pero aquí hay que tener más cuidado aún, porque aquí no se alcanza a tapar todo el Sol. Hay que tener mucha precaución. Y bueno, y el parcial es cuando lo cubre de manera parcial, ya sea por un lado o por el otro, no lo alcanza a tapar. Cuando tenemos un escenario de eclipse solar, dependiendo de, esto es una representación de imágenes reales, podemos ver que empieza la Luna a tapar poco a poco, llega un momento en que ya queda un conchito, por así decirlo, después tenemos el eclipse total y se repite. Este proceso va a durar más o menos, en nuestro caso, casi como 2 horas 40, casi 3 horas el proceso total, mientras que el proceso total va a depender de la zona donde estemos, pero en La Serena creo que eran como 2 minutos y 10 segundos, y más cercano a la Higuera va a ser 2 minutos con 38 segundos más o menos, aproximadamente. Entonces esto es lo que esperamos nosotros ver. No obstante, siempre surge una pregunta: ¿con qué frecuencia ocurre esto? Porque por lo general, ¿cuánto han visto los que estamos aquí un eclipse parcial de Sol? Parcial. ¿Ya? Parcial, 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Total, ¿quién ha visto un eclipse total de Sol? Qué mal, qué bien. La estadística es más abrumadora porque en la estadística mundial es como el 1% de la gente. Pero aquí ninguno, yo tampoco lo he visto. Yo vi uno parcial y digo casi tapó buena parte, como un 80% en Venezuela hace años, en el 98 Pero era en un el año niño. 94, ¿qué tipo de eclipse fue? No estoy seguro, pero que fue parcial. Si fue aquí, fue parcial. Acá parcial, pero en el norte de Chile. Ah, todo ha sido total. Sí, 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 sí. Más al norte sí. Lo que pasa es que depende de la posición donde esté. Como vimos, la sombra va a caer en posiciones particulares. Bueno, hay gente que se desplaza para verlo, hay mucha gente que ha venido de otro lado del mundo para intentar ver esto. Entonces, por eso siempre ocurre esta pregunta: ¿con qué frecuencia ocurre? Porque es un evento que se escucha tan bonito, pero nadie hemos visto uno. ¿Por qué no ocurre con tanta frecuencia en donde vivimos o en zonas cercanas que nos podamos desplazar? Si lo único que necesito es entender cómo funciona el movimiento, digamos, de las fases de la Luna, porque ¿qué es lo que yo necesito? Que la Luna esté en medio entre el Sol y nosotros. Entonces, esto es un poco la fase de la Luna. Tenemos la Luna nueva, la creciente, la llena y la menguante. Esa es la posición relativa, en la cual nosotros hemos definido
estos nombres en función de en qué posición está la Luna respecto a la Tierra y al Sol. Si está entre nosotros dos, llamamos que es luna nueva. Si está en ángulos de 90 grados, va a depender si está avanzando en direcciones crecientes. Si está a 90 grados, va a llamarse menguante, porque después se va a desplazar hacia aquí, porque se desplaza en esta dirección, suponiéndolo. Y luna llena, cuando justo estamos nosotros en medio, entre la Luna y el Sol. Entonces yo esperaría que este fenómeno ocurra cada vez que la Luna pase por aquí. Pero nosotros desde hace 7.000 años, no, 5.000 años, sabemos cuánto es el periodo orbital de la Luna. La Luna tarda casi 27.32 días en dar una vuelta completa de traslación. Entonces yo digo, si esto ocurre casi aproximadamente cada mes, ¿por qué tenemos tan mala cueva? Y no vemos uno. Porque te quedáis y se ocurre cada mes, porque no cada mes escuchamos eclipse solar, eclipse solar, eclipse solar. Cada mes no escuchamos eso. De hecho, cuando yo eclipse total, todo el mundo, ¡oh, fantástico, vamos, buscámonos! Hacen la parafernalia. Bueno, la realidad es que esto no es tan así. Esto es real si nosotros tuviéramos este escenario. Si realmente esto ocurriría o tendríamos mayor frecuencia, si tenemos a la Tierra, Sol y tenemos la Luna orbitando cada 27 días, esto ocurriría y tendríamos un eclipse total en la Tierra cada mes si el movimiento o el plano de rotación o de órbita de la Luna estaría también en el mismo plano donde está el Sol y la Tierra. Ese plano se llama eclíptica. El plano en el cual la Tierra se está moviendo o trasladando respecto al Sol se llama eclíptica. Si la Luna estuviese también en ese mismo plano, ocurriría esto y tendríamos la fortuna de tener muchos eclipses. Pero desafortunadamente no. De hecho, los modelitos que tenemos aquí, que intentamos hacerlo de manera manual, donde hacemos la representación que tenemos en el vídeo, no sé si se ve, vemos que esto ocurriría con mayor frecuencia cada vez que la Luna dé su periodo de traslación completo, prenderlo suponiendo que sea el Sol, y vemos cómo pasa y genera la sombra. Ya después, si quieren, lo venimos a ver aquí. Entonces, el problema es que esto no es así. El plano en el cual se está moviendo la Luna no es paralelo al plano de la eclíptica. Recuerden, el plano de la eclíptica es donde está el Sol y la Tierra, y lo suponemos. Hay una pequeña inclinación. Esta inclinación es de 5 grados. Es decir, si esta pantalla que tenemos aquí es el plano de la eclíptica, es decir, es este plano donde la Tierra se traslada en torno al Sol, va a ser diferente al plano en el cual se está moviendo la Luna. Es decir, que este plano donde se mueve la Luna tiene un pequeño grado, exactamente 5 grados, de inclinación con respecto a la eclíptica. Eso hace que haya momentos en los cuales la Luna vaya por aquí abajo y por más que tengamos al Sol de frente, va a generar una sombra, pero no va a tocar la Tierra. Entonces necesitamos no solo que pase siempre al frente, sino que aparte cuando pase, ojalá sea en el punto en el cual la Luna se esté moviendo y pase cerca al plano de la eclíptica. Porque también va a haber otro periodo en el cual va a ir por arriba, va a ser así, y por más que esté el Sol de este lado, va a estar alineado, la sombra se va a generar hacia arriba. Aquí la sombra se va a generar hacia abajo. Entonces no vamos a tener la fortuna de ver el eclipse. Entonces necesitamos no solo que la Luna esté alineada con el Sol, o sea, esté entre nosotros y el Sol, sino que aparte esté cerca de lo que llamamos nodo. Los nodos van a ser los puntos en los cuales estos dos planos se cortan. Claramente la Luna va a seguir orbitando cada 27 días, va a pasar siempre por el mismo punto, y la Tierra se va a seguir desplazando en este plano para darle 365 periodos de traslación. Entonces va a haber momentos muy particulares en los cuales esto va a ocurrir. Y aparte de que ocurran esas dos cosas, necesitamos tener la suerte que nosotros estemos en ese punto particular de la superficie en la cual esté ocurriendo el eclipse. Y ya sabemos que la superficie de la Tierra principalmente no es tierra, es agua. Y no todas las zonas están pobladas, tenemos grandes desiertos. Entonces ocurre, el problema es que no en zonas pobladas. Y el Pacífico es muy grande. Es muy grande. Muchas veces quizás en el Pacífico. Muchas veces, de hecho, la mayoría. Y, de hecho, cuando tengamos las condiciones, vamos a ver que el plano azul, este azul claro, es el plano de la eclíptica, y este pequeño plano que vemos aquí que intersecta es el plano de la Luna. Entonces, ¿qué necesitamos? Para que sean favorables, necesitamos que la Luna, aparte de estar alineada,
tenga que estar cerca de los nodos. Porque si no está cerca de los nodos, la sombra se va a proyectar hacia arriba o hacia abajo. Lo mismo aquí y lo mismo aquí. Entonces, en promedio, al año, lo que esperamos es que cada 6 meses se den estas condiciones, en la cual tengamos a la Luna alineada con el Sol y más o menos próxima a uno de los nodos. Si no conseguimos eso, va a ser muy poco probable que tengamos un eclipse que se proyecte en la Tierra, pero de que hay eclipse, pero no se proyecta la sombra en la Tierra. Entonces, cada 6 meses esperamos que haya un eclipse solar, total. Entonces tenemos al menos 2 que van a ocurrirse cuando cerca de los nodos, y si ocurre uno hoy, la probabilidad de que vuelva a ocurrir otro va a ser en 6 meses. Entonces se hace un seguimiento con eso. Sí. Se está haciendo un seguimiento. Y es por eso que se sabe que este eclipse va a ocurrir. Claro, de hecho hace 1000 años antes de Cristo ya habían predicciones primarias de cómo ocurriría un eclipse, porque ellos entendieron todos estos ciclos. Tal vez no lo entendían con tanta precisión, si había cuánto eran los grados, pero buscando recurrencias y a través de generaciones se mantenía la información. Especialmente los griegos eran buenos para mantener toda la información, y los chinos eran los principales. Pero sí, nosotros ya tenemos otra tecnología, entendemos mejor el comportamiento, incluso hemos podido salir y observar ciertos movimientos. La precisión que tenemos ahora es brutal, ya lo comprobaremos. Pueden llegar a haber 5, pero eso va a depender. Va a depender si el primero ocurre entre los primeros 4 días de enero. Si el primer eclipse solar total ocurre los primeros días de enero, se pueden dar en las condiciones ideales que a lo largo de un solo año tengamos 5. Pero el siguiente se va a ver perjudicado, va a tener menos. Entonces, más o menos esa es como la estadística. Y para que un eclipse se repita más o menos aproximadamente en el mismo punto, con las mismas condiciones, va a depender un poco de la posición y de la época que estemos viendo. Puede ocurrir entre cada 200 a 300 años, en promedio se vuelve a repetir en la misma zona. Es decir, tenemos solo una oportunidad, si queremos verlo desde el mismo punto. Así que depende de la zona. Hay zonas que son afortunadas y en menos de 5 años pasa 2 veces por el mismo punto. ¿Sí? Esas mediciones que ustedes hacen, ¿son exactas cada cierto tiempo o también son variables? Se van haciendo correcciones, pero en el caso de los eclipses la precisión que tenemos es muy grande. De hecho, podemos decir hasta qué segundo va a ocurrir el ocultamiento en una zona particular. Hay modelos, pero mientras más distante en el tiempo, se nos va haciendo un poco más complicado, pero la verdad, en lo que respecta a eclipses, vamos muy bien. Vamos muy bien, hemos entendido bien, entendemos bien cómo se comporta el movimiento de la Luna respecto a la Tierra y de la Tierra respecto al Sol. Lo que quiere decir es que se podría predecir con exactitud, aunque sean 2000 años más, por Sí. ejemplo, se podría Sí. predecir, entonces con Sí. exactitud. Sí, con una buena exactitud. Evidentemente, a medida que van pasando los siglos, si queremos predecir 2000 años, vamos a ir mejorando y capaz va a cambiar en segundos, un poco más arriba, un poco más abajo, pero de momento se puede. En el tema de los eclipses estamos muy bien, es una ciencia que dominamos desde hace 3000, 4000 años y claramente en estos años la hemos refinado bien. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen del camino que recorrerían más o menos los próximos eclipses totales del Sol que van a haber entre 2010 y 2040, que tocan al menos un trocito de tierra. Como vemos, no hay muchos eventos. Aquí tenemos el evento que va a ocurrir el nuestro, que va a ocurrir dentro de poco, y tenemos la diversidad de otros eclipses, pero vemos que realmente no hay una jungla enorme. Aquí también aparece, empieza por aquí, el del 4 de diciembre de 2020, el 14 de diciembre de 2020, que va a atravesar el sur de Chile, va a ser por Villarrica, creo, el próximo año. Tenemos una diversidad, pero no es mucho. Cuando lo vemos realmente no son tantos eclipses para verlo en 30 años. Entonces, en el caso particular nuestro, del 2 de julio de 2019, más o menos, dependiendo de la zona en la que nos encontremos, el eclipse va a ocurrir aproximadamente a las 16:38 horas. 4 de la tarde y 38 minutos, más o menos dependiendo de la cantidad. La Serena no va a estar en el punto máximo de ocultación, es decir, donde va a durar más tiempo, donde vamos a poder percibir durante más tiempo la totalidad del eclipse. Está un poquito hacia el sur. Cercano a la Higuera es donde vamos a encontrar el máximo. La totalidad máxima que vamos a poder ver en la región, y nuevamente dependiendo de la zona, cercana a la Higuera, vamos a tener más o menos 2 minutos y 35 segundos. Ese es el máximo de tiempo que vamos a poder ver el eclipse total del Sol. El tiempo real del eclipse, desde más o menos cuando empieza, va a tener 2 horas y 23 minutos.
Esta es una representación o una simulación que se hace para ver el eclipse. La mancha grande, la mancha grande es la parte parcial, mientras que ese puntito que se va desplazando ahí negro es donde está ocurriendo el eclipse total del Sol, o la sombra donde ocurriría el eclipse total del Sol. Esta es una proyección. Esta página que está aquí es una página en la cual podemos ir, pinchar en cualquier lugar y nos va a decir cuánto tiempo tarda el eclipse en ese punto, cuánto es la totalidad, a qué hora inicia, a qué hora termina, cuánto es el porcentaje de ocultación que va a haber. Es muy fantástica esta página. Esta la han hecho, si mal no me recuerdo, creo que eran los de Gemini, los de Aura. Después, si quieren, se las paso y pueden ir jugando. Por ejemplo, si usted vive por aquí o tiene un vecino por aquí, usted puede ir, pinche y le va a decir a qué hora va a empezar, a qué hora va a terminar y cuánto tiempo va a durar la totalidad. Vemos que va incluso desde el sur. Tongoy no salió beneficiado, pero Doradillo, Coquimbo, La Serena, La Higuera y un poco más hacia el norte. Entonces, cercano a La Higuera es donde vamos a encontrar nuestro máximo. Y vamos a ver que tenemos la fortuna que todo nuestro valle, el valle del Elqui, va a ser beneficiado porque vamos a tener una buena cantidad de observación, porque este rango va a durar casi 2 minutos y 10 segundos o 5 segundos, algo así, dependiendo de dónde estemos. Entonces, súper importante. Y hay una cantidad... ¿Hay internet? Ah, no, es que no tengo internet. Ya después lo voy a mostrar. Bueno, hay una cantidad de puntos que se han facilitado por la municipalidad, que está dando mucho empuje para que la gente vaya a participar. Muchos puntos. No obstante, es difícil decir dónde lo veo. No es fácil, yo no puedo recomendar eso porque después les digo vayan a tal lado y si no se ve me van a buscar después. Entonces yo ahí no voy a decir nada. Ustedes si quieren tengan en cuenta los puntos de observación que dice la municipalidad y después van y le preguntan al alcalde. A mí, yo no me meto en eso. Lo que sí les puedo decir es que el 10 de junio, o sea, dentro de unos 4 o 5 días, no, estamos a 7, ¿no? Dentro de 3 días, es un día importante. Porque a la misma hora que ocurre el eclipse, vamos a tener la misma posición del Sol que va a haber ese día del eclipse. Entonces, si usted ya vio un lugar, yo lo que le puedo recomendar es que el 10 de junio, o sea, en 3 días, a esa hora, diríjase a ese punto y espere las 4:38 y dice, sí, se ve bien. Porque va a ser la posición del Sol, va a estar en la misma posición que el día del eclipse. Entonces es clave poder ir a confirmar que el sitio que eligió es bueno el 10 de junio. El 10 de junio hay un acercamiento de Júpiter también en la Tierra. No me acuerdo, no sabría decirte. La verdad no sabría decirte. Noticia. No, mentira, Nada no que sabría ver. decirte. No sabría decirte. Ya. No sabría decirte. No sé si sí o si no sabría decirte. Pero lo que sé es que ese día se van a reproducir las condiciones. Porque a veces uno puede elegir un sitio, pero sin querer, a esa hora, el eclipse va a ocurrir casi a 14 grados sobre el horizonte. Y 14 grados es como pararse y poner el puño, un poco más. Entonces va a estar muy bajo. Es por la geografía, entonces se te cruza un cerro Claro. o algo. Entonces, si usted ya sabe dónde va a ir, vaya y pruebe que realmente ese día a esa hora se ve. Porque imagínense que voy y digo, mira, yo elegí este lugar, estoy, no sé, en Paiwano, en un sitio, y me pongo a ver y de repente hay un cerro. Entonces, no, el 10 de junio es una buena oportunidad para eso. A la misma hora que ocurre el eclipse va a estar el Sol en la misma posición. Entonces, es clave que vayan y lo comprueben. Y yo les digo que es muy importante el eclipse, porque estos fenómenos son eventos únicos. Aunque ya lo adelanté al principio, la próxima vez que nosotros tengamos la fortuna de tener una imagen como esta, esto realmente es una representación artística, en la cual ocurra otro eclipse solar, va a ser en el año 2165. Va a ocurrir exactamente el 12 de marzo de 2165, va a ser el próximo eclipse total de Sol que vamos a poder percibir desde nuestra región, desde La Serena. No, vamos. Y tengo la sensación de que no vamos a alcanzar. Hay algo que me dice que no. Entonces, tenemos que valorar la importancia de ser actores principales en el evento que va a ocurrir dentro de poco. Yo creo que es necesario que se le dé más valor y énfasis a esto. Nosotros podemos salir a la calle y simplemente con salir a la calle vamos a ser partícipes de este evento único que no se va a poder repetir en la puerta de tu casa hasta dentro de más de 140 y tantos años. Hay que valorar eso. Ojalá den festivo. No digo nada.
porque es la mejor manera para que toda la familia participe. Ojalá ustedes fomenten a sus niños, porque los niños convencen a los padres, convencen. Entonces ojalá puedan transmitirle la importancia de este evento único. Qué lindo compartir. Van a ser 2 minutos y poco de tu vida que no vas a poder repetir en el mismo sitio, en tu casa. Eso para mí no tiene precio. Otras personas valoran otra cosa. Los próximos eclipses solares, más o menos cercanos, que van a pasar por Serena, en este caso, que van a cubrir de manera total la Serena, pero no la van a cubrir, sino que van a estar muy cerca de la Serena. El próximo va a ser el 16 de enero de 2075. Y la franja rosa que tenemos aquí es donde va a estar la totalidad. Vean que la Serena no está incluida en esa franja de totalidad. Parte del valle de Elquis, bien al interior, sí va a tener totalidad. Al de 2075 tampoco creo que alcancemos, ¿ya? Va a ser difícil. Pero bueno. Sí, va a ser difícil. Capaz los niños. Capaz los abuelitos sí. Ellos tal vez. Ellos sí. Pero tendrán que desplazarse hacia el interior, o incluso ir hacia el sur. Y el siguiente va a ocurrir el 22 de junio de 2104, pero miren, va a pasar muy lejos, hacia el norte. Va a pasar por Vallenar. Es decir, que no tenemos opción, ya que la próxima vez que nos volvamos a juntar como comunidad de La Serena, como cuarta región, a presenciar un eclipse total de sol, no vamos a ser nosotros. Y va a ser, como les dije ya, por allá en el año 2165. Va a ocurrir en torno a las 9:06 de la mañana, se va a dar la total, y va a tardar, voy a buscar los segundos, no los veo. 2 minutos. Ah, sí, aquí está, 2 minutos y 11 segundos. Esa es la totalidad que va a haber. Para que vean la precisión que hablábamos de las simulaciones. Sabemos exactamente cuándo va a ocurrir. Y esto va a ser en el 2165. Entonces yo opino, y es solo mi opinión, que el eclipse que vamos a presenciar es un evento único en nuestras vidas. 2 minutos que van a ser únicos en nuestras vidas y hay que aprovecharlos. Así que si no le dan festivo, váyanse igual. Yo no voy a hacer clase, lo siento, ese día. Si me dices que haga clase, yo no la voy a hacer, lo sabes. Ya recuperaré otro día. Bueno, lo importante de esto es que valoremos, le demos importancia. Le demos importancia a un fenómeno único en la cual todos podemos participar, desde el más pequeño hasta el más grande. Y eso no ocurre siempre, menos en ciencia. En astronomía a veces por la noche podemos ir a apreciar, pero esto es un fenómeno astrofísico en el cual se mueve gente, porque ya vemos que la posibilidad de eclipses no es muy grande, con suerte 2 al año. Hay gente que intenta estudiar. La primera imagen que vimos, ¿se acuerda? Que habían como unas llamaradas. Hay gente que se encarga de estudiar eso y solo lo puede hacer si ve eclipses solares. O sea, también el mundo de la ciencia se revoluciona con esto. Nosotros podemos ser partícipes, pues hay que hacerlo. Bueno, para seguir... Y lo más importante es que hacer participar a los niños. Claro, uno los convence a ellos y ellos convencen a los padres. Así. Bueno, queda poco para finalizar. Me gustaría hacer una pregunta. Esto que está aquí es una imagen que se tomó, es una imagen de un instrumento. El cual el instrumento podemos ver cuando se expuso a un eclipse solar, vean la forma, ¿sí? Se expuso y se dañó. Estos son píxeles malos. Todo esto son píxeles malos de un telescopio del 2000, pues este fue del eclipse del 2017, por observar de manera directa. ¿Alguien me puede decir o intuye qué instrumento fue este? Un ojo. Fue un ojo. Fue el ojo izquierdo de un estadounidense de casi 23 años que quedó dañado y se generó un estocomas. Un estocomas es cuando tú pierdes parte de la visión de tu ojo. Es como cuando tenemos las cámaras y se nos queman los píxeles, tal cual. Pasaría algo así. Esta sería tu visión normal y esto sería un estocoma oscurecido. Esa parte nunca la vas a volver a recuperar en la vida. ¿Es una quemadura? Es una quemadura, ya lo vamos a ver. También hay estocomas de tipo centellano, en las cuales aparecen franjas luminosas o cosas así, pero si esta sería tu visión normal, tu visión sería totalmente perjudicada. Y esto fue porque esta americana, que no aparece el nombre en la revista, en la publicación, fue por observar el sol durante 7 segundos. En el año 2017 ella estaba observando el eclipse, cuando más o menos estaba ocurriendo el 70% de la ocultación, pensó que el 70% de la ocultación era mucho y forzó la vista, forzó, quitó la vista durante 7 segundos y después usó gafas
de sol, para el eclipse, que tal vez no sabían si era certificada o si era la mayor óptima, y a los pocos días, como a los 4 días, fue al médico diciendo que sentía malestar en los ojos, en los dos, especialmente en el izquierdo, y que en el izquierdo, cuando cerraba el derecho, veía una mancha. Le dijeron, dibuje la mancha, y hizo este pequeño esbozo que está aquí. Esa era la forma de la mancha que ella veía. Cuando después la desplazaron a Estados Unidos, la desplazaron al norte de Estados Unidos, a Nueva York, a un centro especializado de oftalmología, hicieron imágenes de alta resolución de su ojo, y en el ojo izquierdo encontraron esto. Esto no tiene tratamiento y es permanente y puede ser desnegativo. Es decir, una vez empezó el daño, se puede propagar. Incluso puede llegar a perder toda la vista. Los dos ojos están afectados, pero este fue el mayor. En el otro ojo, en el derecho, también tenía un estocomas, pero hay estocomas que no necesariamente percibes, pero el ojo está dañado, lo fuerza. Para lo que te queda de vida, ese ojo va a ir perdiendo calidad porque lo va forzando cada vez más. Es como cuando expusiste una cámara, no se dañó los píxeles, pero quedaron como sensibles, quedaron como malillos, y con el tiempo se va a dañar. Esta es la imagen de la retina. Aquí tenemos la retina externa, la retina media y la retina un poco más profunda, y podemos ver, a mí me impresionó de verdad, me impresionó, es brutal. Esta imagen central, todo esto está perdido, incluso lo amarillo, lo blanco está también perdido. Me impresionó es que la forma que tiene es la forma del eclipse. En el momento cuando ella observó que estaba ocurriendo el 70% de ocultación, la forma del eclipse se le quedó plasmada en su Eso te retina. iba a preguntar si era la forma... Era la forma del eclipse. Me imaginé. Porque el 70% ocurre más o menos cuando tienes esto. Lo que pasa es que ella pensó, total es el 70, miro, y forzó la vista. Entonces esto es lo que queremos evitar. Esto es lo que queremos transmitir. Las imágenes son un poco fuertes, pero ayudan. Esto es real. Esto se presentó en un artículo recientemente publicado en diciembre del 2017. Aquí tienen el título y aquí tienen la información de la revista. Es una de las revistas de oftalmología más importantes, tiene un alto factor de impacto y por tanto de credibilidad, con lo cual no es algo que nos inventamos, es algo real. Por eso la recomendación es disfrutar, pero de manera segura. Nunca se debe mirar directamente al sol, nunca. Ni cuando empieza ni cuando esté a punto de ocultarse el sol. Nunca. Menos utilizar lentes de sol, porque no sirven, binoculares, cámara, telescopio, ningún dispositivo que tenga un lente y que usted pueda ver de ese lente, no, porque va a ocurrir lo del otro, porque no filtra. La luz va a seguir llegando y es peor, porque estos dispositivos canalizan la luz a un punto. Y va a ser peor porque ese punto va a ser su ojo, va a ser su retina. Todos estos aparatos, cualquier aparato que uno crea, no, pero es que si lo ve... No, ninguno, de verdad. No, ninguno. Ninguno de la ningunidad, como dijo alguien en un chiste malo. Ninguno, porque todos necesitan un filtro. Todos los dispositivos van a necesitar un filtro. Si usas un binocular necesitas un filtro. Si usas un telescopio casero necesitas un filtro solar especial. No uno pequeñito que venga, no. Tiene que estar certificado. Y principalmente, lo mejor es utilizar lentes certificados. Aquí tengo un ejemplo de los lentes certificados. Estos están siendo vendidos por la municipalidad y necesitan que esté garantizado por la ISO. De todas maneras, usted puede, todos vienen con un código de barra o un código QR, en la cual usted lo ingresa en un lugar y eso, si no les manda a la página de la ISO y garantiza que está certificado, le han vendido algo que no es óptimo. Entonces, la recomendación para poder todos estar con esta sonrisa y que no nos pase lo que le pasó a esta chica americana es intentar siempre hacerlo con la mayor seguridad posible. Transmítanle enfáticamente a los niños. No se les ocurra, díganle a los niños que la mamá es que la placa de la abuela que le hizo de la radiografía, vamos, no, porque a veces yo se ha visto en casos de la cual, no, es que la abuela tiene varias radiografías, las juntamos todas y vemos. No, de verdad, no lo hagan. Digan a los niños que no. Total, esto, vale, yo sé que a veces la gente no tiene, pero esto vale 2.000 pesos. Sí. No es muy caro, 2.000, 2.500. Ojalá que la municipalidad se ponga para los niños con algo. Está gestionando ahí. Ojalá, porque la verdad puede poner en riesgo la vista de los niños y de sus familiares. Entonces ojalá podamos crear en los niños esta conciencia para que sean ellos los que transmitan a sus padres, a sus hermanos, a sus primos, a sus familiares, la relevancia de mirar el eclipse de manera segura.
Eso es lo que yo quiero enfatizar y por eso mostré estas imágenes que suelen ser un poco sensibles dependiendo de la gente, pero si no aprendemos de ellas, creo que va a ser difícil enseñarles de otra manera. Así que bueno, vamos a disfrutar de este fenómeno único de manera segura y bueno, capaz nos vemos el 12 de marzo de 2165 en el próximo eclipse, uno nunca sabe, capaz nos vemos. Muchas gracias, y esta es la importancia de ser un astrónomo por un día en este eclipse fantástico. Ojalá los niños puedan comprender eso. También quiero agradecer siempre, un segundito, me gusta agradecer a los que nos apoyan harto. Bueno, Marco siempre me ha estado apoyando con la charla de divulgación, es un director comprometido y por eso siempre nos fomenta a todos a participar. El Club Cuántico de la Universidad de La Serena, que también está Marco, y ellos dos, que son Cristian Muñoz y Gustavo Ruiz, me han ayudado a hacer los modelos 3D. Estos modelos los diseñamos. Tenemos varios objetos que podemos utilizar. Tenemos telescopios impresos 3D. Me gusta utilizar este tipo de herramientas para llamar la atención, para que sea atractivo. Lo que pasa es que tengo unos, pero están en el despacho. Y como la universidad está tomada, no los pude traer, pero hicimos un esfuerzo para poder imprimir esto. Si lo quieren venir, igual este tipo de dispositivo es relativamente sencillo, son engranajes. Entonces me decían que ustedes tenían ese tipo de material. Hay ese tipo de engranaje, entonces y hay un recurso didáctico y pueden, que podemos hacer para explicarle a los niños. Eso sí. Aunque sea el modo sencillo, sabemos que la Tierra no está inclinada y que no está escala, sí, pero es una manera sencilla y muy fácil de ilustrar cómo se comporta un eclipse, qué es lo que es realmente un eclipse. Carlos, y bueno, gracias a Cristian y a Augusto. ¿Podríamos dar un minutito por si alguien tiene consultas? Sí, sí, sí. Algunas dudas, Todas las dudas que quieran las podemos responder. aclarar. No sé si hay algo. ¿Qué dijo de la localidad de Tongoy? ¿Qué es lo que va a suceder con esa localidad? ¿Se va a poder apreciar el eclipse? O sea, el eclipse se podrá ver desde muchas zonas. La particularidad de Tongoy es que en ningún momento va a alcanzar la zona de totalidad. Ese es el problema. O sea, vamos a poder ver, si estamos en Tongoy, vamos a poder ver tal vez, en el mejor de los casos, podríamos ver algo así, o algo así, pero no vamos a alcanzar a ver la totalidad, porque estamos fuera de la zona en la cual va a ocurrir la totalidad. También, dependiendo de la zona en la que nos encontremos, mientras más nos alejemos de esta línea verde, menos va a ser el tiempo de totalidad. Porque imagínense que la luna es así de gorda, entonces el que está aquí es porque atraviesa justo por el medio toda la luna. En cambio el que está aquí va a atravesar solo un conchito de la luna. Entonces por aquí puede durar 10, 15 segundos, 20 segundos, mientras que vamos a tener 2 minutos pasados, 2 minutos y medio más o menos. ¿Esos 2 minutos son los 2 minutos en que va a estar totalmente cubierto? Vamos a tener 2 minutos y medio, bueno, si estamos en torno a esta línea verde, total. Se va a oscurecer como en la noche. De noche, va a ser totalmente de noche. De hecho, una de las tradiciones que ocurre cuando pasa esto, las ciudades programan y prenden sus luces. Entonces es un evento impresionante. Qué fome, deberían de Total, no vas a ver nada, vas a ver el disco tapado. Una pregunta es porque ¿cuál es la importancia, por ejemplo, que tiene para ustedes como astrónomos un eclipse solar? ¿Qué descubrimientos han hecho a partir Mira, en general, la primera imagen... Dame un segundo. Sigue hablando y yo... No, ¿qué han podido descubrir los astrónomos, por ejemplo, en un eclipse, o cuál es la relevancia que tiene para un astrónomo un eclipse solar? Por ejemplo, lo que hace en física solar, de manera concreta y actual ahora, se desplazan para poder tomar este tipo de imágenes. Porque estas llamaradas están muy poco estudiadas y no se entienden, y son parte del viento solar. Y no entendemos, sí, no entendemos el comportamiento. Y el problema es que cuando tú observas el sol de manera normal, es tan intenso en esta parte que esta parte es imposible de observar. Entonces el único momento en el cual lo puedo hacer es con un eclipse total. Por eso los que hacen solar y estudian la corona, esto se le llama la corona, corren en busca de los eclipses solares para tener 2 minutos de datos, o 1 minuto de datos. Y con eso tienen 4, 3, 4 años. Desde el punto de vista histórico, en la historia más o menos reciente, yo creo que resaltaría el eclipse de 1919, justo hace 100 años, que hizo Eddington. En 1919, Eddington tomó mediciones
de las estrellas que estaban cerca del Sol para ver su posición y compararla con la posición cuando no están cerca del Sol. Y esto era para comprobar la teoría de relatividad de Einstein. Porque Einstein decía, bueno, Einstein decía, no, la teoría que propuso, establecía o proponía que cuando yo tengo un objeto muy masivo y detrás tengo otro, y cuando viene un fotón, debido a la presencia de un objeto masivo, curva el espacio y por ende el fotón se desplaza. Y da la sensación que cuando está el eclipse se mueve. Y eso nadie lo había hecho. Y era una de las predicciones teóricas que había sacado Einstein en 1915. Y este descubrimiento con ese eclipse solar de Eddington confirmó esta teoría. Entonces ha sido uno de los mayores resultados en la historia reciente que hemos tenido y fue en un evento de eclipse solar. No estudiando en particular el Sol, sino estudiando las estrellas de fuego. Eso ha sido un hito en nuestra... Y si este año se cumplen 100 años, por lo cual tiene un significado mayor para nosotros. Yo soy cosmólogo Y y justo trabajamos. en el año 1919, ¿no? Sí. ¿Lo orientamos? Y el poder se tuvo que desplazar, creo que a unas islas en el sur, como un mes y medio en barco, después armar toda la campaña. Y le empezó a llover cuando empezó el eclipse. Menos mal que el último, creo que fue el último minuto, paró de llover y alcanzó a tomar sus imágenes. Ese se comprobó, digamos, la Y teoría de- 2 años antes, creo que fue en 1917, él lo había intentado en Brasil, pero es que en Brasil le cayó el agua de Dios, o sea, no paró de llover nunca. Y estaba nublado, entonces no pudo hacerlo y tuvo que esperar el siguiente. ¿Alguna otra duda o comentario? Sí. ¿Cuál es la relación entre un eclipse solar total, como que estaba ahora, y los fenómenos climáticos terrestres, como por ejemplo terremotos, ¿Cómo? tsunamis? No, ninguna. No, porque es una sombra nomás. La luna siempre pasa frente a nosotros. La luna siempre está haciendo esto en torno a nosotros, siempre. La única peculiaridad es que llega un momento que está alineada, cuando está el sol aquí, y la sombra se proyecta aquí. Pero si está por abajo, la sombra se va a proyectar hacia abajo, no hay nada. La luna siempre está orbitando en torno a nosotros y no tiene, para ver, justo cuando ocurre el eclipse solar, no tiene ninguna asociación con ningún otro fenómeno. Lo que sí, por ejemplo, la constante existencia y movimiento, por ejemplo, de la luna, es la que genera las mareas. Marea alta, marea baja, eso sí. Pero eso lo vivimos día a día, porque la luna cuando se mueve por su gravedad arrastra la parte superficial de las masas de agua. Pero eso es normal, eso es siempre. Eso es siempre. Pero no, cuando ocurre el eclipse solar es simplemente que la sombra proyecta en la superficie de la Tierra, no es nada. No escuchen a Sarfati. Por favor, no. Sara me preguntaba qué pasaba con el clima de aquí de la localidad. Si está Hay que ver nublado. no me leí. Si está nublado, o sea. nada. No, si está nublado no lo vamos a poder ver de manera directa, pero con las gafas va a filtrar algo. Se ve. Ah, Debería claro. filtrar algo, pero evidentemente lo ideal es que esté totalmente despejado. Si no está despejado, va a costar. Cuando empieza el eclipse total, o sea, cuando ya está total, no lo recomiendo, pero uno se puede quitar las gafas y mirar directamente un par de segundos y volverse a poner. Porque eso es un segundo, pero no más allá. Pero baja un poco la temperatura. Cambia porque es de noche. Es de noche, ya no nos pega el sol de manera directa. Los pájaros, por ejemplo, las gallinas se van a dormir. Porque se fue el sol, me veo. No, pero el comportamiento de los animales cambia porque ellos piensan, porque hay mucho del comportamiento de los animales depende de si hay luz o no. Y ellos notan cuando va decayendo la luz para el atardecer y empiezan a tener sus actividades normales. Entonces ellos confunden y creen, mira, se adelantó, me voy a dormir. O voy a cantar, o los animales se recogen, las plantas, por ejemplo, hay plantas que se abren cuando está en el sol y después cuando como no hay sol se tapan pensando que es de noche. Y después 2 minutos después se vuelven a abrir porque dicen, oh no, que sí hay. Porque no es lo mismo que uno pase al lado de ella, porque no lo nota, porque igual cuando uno pasa mucha radiación, igual llega. Pero como estamos tapando la luz total del sol, ahí la cantidad de radiación, de luz o de fotones que llega se va a cero.
Entonces ellas sí lo perciben, entonces tienen esas actitudes, los animales en general. Sí. Quizás los seres vivos van a tener ahí una... Van a estar confundidos. Van a estar confundidos, claro. Sí. Va a ser un poquito como, no. Así como, de manera muy breve, ahí quise dormir, oh, no. ¿Alguna otra duda, comentario? Sí, lo importante es que no se vayan con duda porque Sí. cómo le explicamos a los niños o qué tipo de experiencia vamos a generar ahora, experiencia educativa con los niños que les permita explicar este fenómeno de una manera científica, en el sentido que tenga un contenido cierto correcto y no sean a veces explicaciones claras o suposiciones que nosotros tenemos respecto al fenómeno. Ahora, también la invitación que le vamos a hacer es que las experiencias que ustedes hagan con los niños, si pueden fotografiarlas, pueden grabarlas para compartirlas, después podríamos compartirlas con ustedes para ver qué experiencias hicieron con los niños, y también queremos hacer una difusión con las otras regiones y con el resto del país para contarle al país o a las otras jardines del país, en todas las otras regiones, cómo los niños de la región de Coquimbo han vivido el eclipse a través de la experiencia educativa que ustedes vayan a hacer. Ahora, ustedes pueden hacer experiencias educativas antes del eclipse, o si ustedes deciden van a hacer experiencias educativas con los niños posterior al eclipse. Eso lo van a definir ustedes. Lo ideal es que esto lo compartan con sus agentes educativas o las agentes educativas que están acá, lo compartan con sus educadoras para que la planificación de esa semana cercana, ya sea pre o post fenómeno, puedan hacer experiencia con los niños. Y también, tomando lo que dice Carlos Hugo, puedan trabajar con las familias, lo que ya vimos, el riesgo que hay para la salud de los niños. Para nosotros una gran preocupación la seguridad de los niños, entonces ahí también les pedimos encarecidamente a ustedes que sean buenas promotoras del bienestar de los niños y que puedan informarle a las familias lo riesgoso que va a ser que si ese día los niños no van a nuestros jardines, porque puede pasar eso que a lo mejor no lo sabemos, no sé si se decreta feriado ese día, pero hay mamás que puede que nos maten y el riesgo que los niños estén solos en la calle o que estén solos mirando esto es muy alta. Entonces cuidemos a los niños y también preocupémonos de hacer a lo mejor en el diario mural del jardín o en el cuaderno o en la libreta de comunicaciones, enviar algún tipo de información que resguarde la seguridad de los niños. ¿Cómo? Claro, claro. Y también quizás más ratito cuando vayan bajando puedan mirar este modelo que hay para que puedan quizás hacer en el mismo jardín con esta, ustedes tienen esto en canaje, entonces puedan reproducir la misma idea y puedan explicarle a los niños este fenómeno. Bueno, ustedes tienen muchos recursos, canciones. Hay un concurso también literario que aprovecho de promocionar, que el libro Bla Bla está invitando a hacer cuentos a partir de este fenómeno que es el eclipse. Entonces ustedes también pueden crear los propios cuentos con la familia, con los niños. Bueno, podrán inventar canciones, podrán hacer una unidad de ciencia-aprendizaje, podrán hacer una representación, una expresión plástica con los niños, podrán hacer un juego sociodramático, podrán hacer una obra de teatro, pueden hacer un teatro de sombras. Eso es genial. Claro. Lo que pasa es que a mí estas cosas después me gusta que vengan, si lo hacen, sí, que lo transmitan, porque uno también aprende. Yo no tengo esa sensibilidad a la hora de crear cosas, entonces bueno, uno se va aprendiendo y la va mostrando también en las futuras charlas. Mira, incluso podríamos, se me acaba de ocurrir una idea, a lo mejor podríamos volver a reunirnos del mismo grupo, ¿cierto? Y algunas que otras compañeras que quieran presentar la experiencia que hicieron. Al revés, nosotros allá y ellas aquí. Eso, exactamente. A mí me vendría genial. Y aparte, en el próximo año, como ya vemos, en el 2020, en el sur, en Villarrica, va a haber otro eclipse. Claro. Entonces podemos aportar a los colegas del sur, bueno, ustedes. Sería una buena idea, así que la idea es que se motiven y por eso que no se vayan con dudas. Pregunten si les queda duda en algún concepto, en alguna idea o algo que no les queda claro. Lo peor que es con la duda, así que consúltenlo porque eso se trata. O si no, se acercan por aquí, porque a veces da vergüenza preguntar así en general. Yo voy a estar aquí un rato más, vamos a estar un ratito más. ¿A qué hora nos echan? No sé, te quedas ¿algún otro comentario? También va a estar en video. Ya, es importante, ¿qué cosa? Toda la charla está en video. ¿Va a estar? Sí. En video. En el canal digital del departamento. Ustedes entran ahí. youtube.com/matemáticasql. Podemos mandar el link de Sí, entonces le vamos a mandar la charla para que la puedan incluso compartir, bueno, la charla de divulgación científica, compartanla en el jardín, la bajan y la comparten con su equipo de 4:30 a 5:30, piden una horita y lo trabajan con su equipo de manera que puedan hacer experiencias desde la sala pura hasta la que ven heterogéneo o niveles mayores. Sí, porque podemos compartir cosas. Pero no veo nada. ¿Lo han probado? No. Bueno, podemos probarlo ahora. Lo que sí, incluso con estos lentes, no se recomiendan ver más de 10 segundos seguidos.
O sea, se lo coloca y la manera es esto, ven hacia abajo, una vez se lo colocan, buscan el sol, lo ven y después quitan la mirada un rato y la vuelven a poner. No pueden ver constantemente, incluso con esto. O sea, por si acaso, porque a veces dicen, no, lo pones y ves constante, no. Pocos segundos. ¿Comentarios? Porque quiero Pero es necesario allá. que escriban ahí en el computador la página para poder escribirlas todas así que para... Sí, les vamos a mandar el correo. Mandamos por correo el link. El link para que puedan bajar la actividad de hoy. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Pueden dejar sus correos. ¿Sí? Nos pueden dejar todos sus correos. Genial, de los jardines infantiles. Yo te voy a llegar la lista Ya. de los jardines que ya vinieron y les mandamos una... Igual si necesitan algo también, pregunten. Están los correos. O ¿Algún otro comentario? Bueno, comentario. Consulta. ¿alguna consulta antes No, de yo pasar? solo, a propósito de la pregunta que parece que fue la cosa que hizo del tema climático, solo como para reflejar y rematar ese tema que me preocupa. Que eventualmente esté nublado, a lo mejor no vamos a ver esa figura tan nítida, Sí, claro. pero de todas formas vamos a notar que está más oscuro, Sí, queda más de noche noche, nublado. queda de noche. Va a ser de noche, totalmente de noche. Totalmente de noche. Lo que pasa es que lo que se suele hacer cuando ya está 100% oscuro, ya han pasado un par de segundos, 5, 6 segundos, 7 segundos, desde que ya se puso totalmente oscuro, uno se suele quitar las gafas y empezar a ver alrededor, ver arriba e intentar ver un rato y después desvías la vía y vas a poder ver que está totalmente oscuro. Entonces el problema es que si está nublado no vas a poder apreciar a simple vista directamente con la nitidez. pero si te pones las gafas vas a verlo, vas a ver que está nublado y se va a notar. Cuando el eclipse está total, ese rato que está oscuro, igual hay que usar las gafas. Yo recomendaría que sí, muy poco tiempo. O sea, uno puede, pero tiene que dejar, dependiendo de donde esté, tiene que saber cuánto va a durar. Yo lo recomendaría, si se fue la luz total, cuando se vaya total, espera unos 10 segundos, se lo quita 2, 3, 4 segundos y se lo coloca. Sería recomendable. Porque igual no sabemos con certeza, dependiendo de la zona, o uno se confunde y cree que ha tardado más y de repente te sale el sol, te vas a quedar. Es que el riesgo hay que disminuirlo al máximo, pero oficialmente, como está totalmente tapado el sol, no nos llega toda la radiación, pero por el borde del sol sí, igual sigue viendo radiación, porque por algo vemos la sombra de la luna. Entonces sigue llegando radiación, pero no al nivel que cuando queda un conchito por el ojo. Entonces la idea es evitar al máximo ver cuando haya un poquito, aunque sea un poquito, no hay que mirar eso. Nada, ni un poquito. Bueno, ya vieron la foto, la chica tardó 7 segundos y fue cuando estaba como en el 70%, según lo que ella informó. La publicación habla de lo que ella informó. Pero igual hay que mantener la mayor precaución. Igual a los niños hay que decirle que no, porque si no lo van a Sí, hacer. lo van a hacer. O sea, yo recomiendo que a los niños digan, procuren no ver cuando esté en total. No, porque igual lo van a hacer. Entonces, si uno le dice que sí, capaz sería y de repente se va el eclipse y les puede llegar y mejor evitar. Mejor evitar. ¿Alguna otra duda, comentario? Sí, yo me voy a ir al otro lado que se fue Sarita, en el tema de seguridad, en relación a los adultos. El sector donde está el jardín donde estoy yo es justamente la higuera. Y es un sector que para todos es conocido que el nivel de escolaridad de las personas de allí es bajo. Por lo tanto, esto que ustedes nos acaban de explicar a nosotros en el tema de seguridad, para nosotros lo ignorábamos. Muchos de nosotros pensábamos que podíamos mantener nuestra vista los 2 minutos frente ahí al sol con esas gafas. Imagínense ustedes nuestros apoderados y que ellos también están llenos de mitos y su cultura propia. Sí. Entonces, lo mismo que Sarita estaba diciendo, para los adultos, existirá la posibilidad de que ustedes pudiesen también ir a hacer una charla, porque también el nivel socioeconómico, traerlos para acá a ellos, es difícil, es muy Yo complejo. tengo tiempo los jueves y los viernes. ¿Sí? Es la localidad de Yo Punta no Colorada. estoy... Pero yo lo pidan. invito. O sea, si Pero yo pídanlo. hacer esta misma charla la puedo hacer si quieren, Yo me puedo coordinar con claro, la tienen junta que- de vecinos, con ustedes todo, tienen que para que el coordinar. máximo de la población, no solamente mis apoderados, sino que el máximo de la población pueda participar de esto y, Sí, y sí. de esa forma yo puedo tenerle a los niños los 22 lentes, que son 22 niños, asegurarme con esos 22 apoderados,
pero está toda una población en donde también ellos, frente a eso, ustedes son una autoridad. Nosotros también tenemos un poco de influencia, pero frente a esto, en este momento ustedes son la autoridad para mostrarle a ellos que es un fenómeno único, precioso, que van a vivir una sola vez quizás en la vida. Y además de eso, es un fenómeno también que trae sus riesgos. Sí, sí, Entonces, eso para mí es como de vital importancia porque como al comienzo tú decías, nosotros tenemos la didáctica, tenemos la pedagogía, pero en este otro plano necesito por lo menos en mi jardín, yo evidencio y creo que eso. Sí, yo estoy a disposición. La Entonces, cosa es que, por lo general, en mi caso, como uno también tiene clase, investiga, hace esto, siempre lo único que pide es que ustedes organicen todo y uno llega. No se preocupe para eso, nosotros nada, O sea, eso, mi jefe me dice que sí a todo. En este aspecto, nosotros tenemos los mismos principios pedagógicos y confiamos que la universidad tiene que ser abierta a toda la gente y por eso nos ofrecemos. Pero el problema es cuando se trata de organización. Ahí es cuando ya yo como... Eso me complica, pero podríamos coordinarlo. Yo, por ejemplo, el próximo jueves ya tengo comprometido el día entero. Una actividad en la mañana y una en la tarde. Podría ser el viernes de la próxima semana si quieren. Por ejemplo. Sí. Pero ¿Tú también dirías? Hacer a nosotros. Sí, nosotros voy a compartir el correo con ustedes Sí. y si quieren coordinar algo directamente. Igual es bueno que nos copien para nosotros. A recorrer la región, pues sí. Sí, no es que el caso de Punta Colorada es un caso así como súper crítico. Sí, bueno, aquí la colega también. Aparte que es el centro del eclipse. Claro, es un punto privilegiado, pero a más no poder. Sí. Entonces yo creo que ahí le vamos a dar esa connotación muy especial y vamos a abordar ese tema. ¿Dónde está? Ahí, Por aquí, ¿o no? Sí. Sí. Ahí está Punta Colorada. El jardín que más al norte tenemos en la región de Coquimbo. Ah, ok. El Uimeño. No, por eso, si lo organizan, yo me Bueno, pongo a disposición, Marco igual, estamos Igual siempre dispuestos. sí, Sara, detectémoslo y abordamos a los niños y abordamos a los apoderados en el mismo día. Sí, no, sí, yo lo voy a trabajar, pero me refiero si ellos también de esta forma pueden hacerlo. Sí, pero sí. lo que me interesa a mí es que ustedes puedan abordar el tema con los adultos. La seguridad. Sí, la seguridad. Si no puedo hacer esta misma charla o resumirla un poco más en función de lo que ustedes me digan. Ustedes ya la vieron. Si quieren la misma o la misma, si quieren que reduzca un poco, puedo reducir un poco o enfatizar más una que otra. Igual las imágenes del ojo y tal, quemado, a veces puede tocar la sensibilidad. Después el correo, el teléfono, para A través de ella, a través de ella. Nosotros estamos en comunicación concreta, todos, o sea, no hay un correo particular, todos estamos en el mismo correo. Que me lo escribieron mal. ¿Alguna otra consulta, comentario? O sea, visitar a colegios se puede decir, no hay ningún problema. Lo que pasa es que para mí, siendo realista, traducir esta charla a una charla para niños necesita un trabajo diferente que tal vez lo intenté una vez. He hecho esta charla para niños pequeños, pero es duro, es muy duro. No, mi solicitud fue directamente hacia los adultos. Sí, genial, sí, Lo sí, podemos sí, coordinar con las instituciones que están allí. Sí, de hecho podemos jugar un poco también, por ejemplo, hay varias maneras. Uno agarra una hoja y la pincha como una aguja y cuando uno la proyecta en el suelo, por la inclinación del sol, vas a ver la forma del eclipse. Y eso es algo sencillo de hacer. Por ejemplo, hay un conjunto de actividades pequeñas que se pueden ir haciendo para que el niño esté distraído mientras está empezando a ocurrir el eclipse o durante el eclipse, para que no esté todo el rato así. Hay un conjunto de actividades. Eso es muy sencillo. Una hoja se pincha con una aguja, lo proyectamos en otra hoja abajo y vas a ir viendo cómo poco a poco se va a ir cubriendo el sol. Y eso es una aguja y una hoja. Una aguja. Una aguja, sí. Una agujerita. Sí, como la gran galaxia. Una pequeña... Vi una animación. ¿Qué pasa? Una vez vio una animación sobre cómo se hizo la guerra de las galaxias y usaban una cosa similar. Que para dice, proyectar las cosas. Sí. Para que los niños el día del eclipse puedan... Sí, también nos mantiene distraídos, porque igual si no están distraídos la tentación de ver a cada rato, hay un conjunto de actividades que son muy simples que se pueden hacer. Bueno, sin más comentarios, agradecerles en realidad la oportunidad, ¿cierto? El tiempo que se han dado en esta charla que sin duda que ha sido súper enriquecedora para las colegas. Esperar que también sea la primera actividad de muchas con el Departamento de Matemáticas, ¿cierto? Ahora vamos a estar en constante comunicación y más que eso, nada más. Solo agradecerles esta instancia que sin duda es muy importante también para nosotros como educadores. Muchas gracias.
Y a ustedes.